El mundo estaba dividido. Desde los albores de la humanidad, la información viajaba a paso de caracol. Papiros enrollados, mensajeros a caballo, señales de humo que se disipaban en el viento. Era una época de desconexión, de secretos atrapados en pergaminos, de conocimientos encerrados en bibliotecas prohibidas. Pero en los años oscuros de la Guerra Fría, una batalla invisible se libraba en las sombras. No era una guerra de espadas ni de ejércitos rugientes, sino de mentes brillantes que luchaban por una nueva forma de poder: el dominio de la información. Estados Unidos y la Unión Soviética competían en una carrera tecnológica sin precedentes. Satélites, armas nucleares, espionaje y un temor latente. ¿Qué pasaría si un ataque destruyera las comunicaciones del mundo en un solo instante? En el corazón de esta tormenta, un hombre llamado Leonard Kleinrock vislumbró el futuro. No era un guerrero ni un político, sino un matemático con una mente tan afilada como la espada de un samurái. En su laboratorio del MIT, trazó los primeros bocetos de una idea revolucionaria: una red de computadoras que podía ver hablar entre sí, sin importar la distancia, sin un solo punto de falla. Pero Kleinrock no estaba solo. Un grupo de genios se unió a su causa: Larry Roberts, Bob Kahn, Vinton Cerf, hombres que se convertirían en los arquitectos de un nuevo mundo. Su misión era construir ARPANET, la primera red informática descentralizada, capaz de resistir cualquier cataclismo. Pero el desafío era titánico. Las computadoras de la época eran bestias gigantescas, encerradas en habitaciones frías como criptas. Para lograr su cometido, necesitaban conectar estas máquinas a través de cables y señales invisibles, creando un lenguaje que pudiera entender, un lenguaje que cambiaría la historia para siempre. Y así, en la noche del 29 de octubre de 1969, el destino se escribió con 2 letras: LO. Era el primer mensaje transmitido en la historia de Internet, de una computadora en la Universidad de California a otra en Stanford. El mensaje completo debía ser login, pero la red colapsó después de solo 2 letras. No importaba. Habían encendido la chispa de una nueva era. Pero lo que los creadores de ARPANET no sabían era que su invención pronto escaparía de su control. La chispa había sido encendida, pero el fuego aún era débil. ARPANET era un experimento, un proyecto militar diseñado para resistir ataques nucleares. Sin embargo, sin que sus creadores lo supieran, habían desatado algo más poderoso que cualquier arma: el principio de la interconexión global. Los años 70 fueron testigos del crecimiento de ARPANET. Más universidades se sumaron a la red, más científicos compartían información en segundos, cuando antes habrían tardado meses. Pero había un problema: cada máquina hablaba su propio dialecto. La comunicación era caótica, como si una torre de Babel digital estuviera emergiendo del suelo. Aquí es donde entró en escena un hombre que cambiaría la historia: Vinton Cerf. Conocido como el padre de Internet, Cerf ideó junto a Bob Kahn un conjunto de reglas universales: el protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet, o simplemente TCP/IP. Era la piedra angular sobre la que se construiría todo lo que hoy conocemos. El 1 de enero de 1983, TCP/IP se convirtió en el estándar oficial de ARPANET. Fue el día en que Internet realmente nació. A partir de ese momento, cualquier computadora en el mundo podría conectarse a otra, sin importar el sistema que usará. Habían roto las barreras del aislamiento digital. Pero mientras los académicos celebraban su logro, algo estaba gestándose en las sombras. Un grupo de visionarios, hackers y entusiastas de la tecnología comenzó a darse cuenta de que esta red podía ser más que un simple experimento militar o académico.
Veían un futuro en el que la información no solo viajaría entre científicos, sino entre personas comunes, entre culturas, entre países. Uno de estos visionarios era un programador británico llamado Tim Berners-Lee. A finales de los años 80, trabajó en el CERN, el prestigioso laboratorio de física en Suiza. Rodeado de científicos que necesitaban compartir datos rápidamente, Berners-Lee tuvo una revelación: crear un sistema que no solo conectara computadoras, sino que organizara la información en un vasto océano de conocimiento accesible para todos. Así nació la idea de la World Wide Web. Pero en ese momento, pocos podían imaginar cuán profunda sería la transformación que estaba por venir. Tim Berners-Lee trabajaba en soledad, como un alquimista moderno buscando transformar datos dispersos en conocimiento universal. Su visión no era solo una red de computadoras, sino una telaraña digital que atrapara la información del mundo y la haría accesible con un solo clic. En 1989 presentó su propuesta: un sistema de documentos enlazados mediante hipertexto, accesibles a través de una red global. Pero su idea, al principio, fue ignorada. Era demasiado ambicioso, demasiado irreal. Pero los visionarios nunca se detuvieron. Berners-Lee construyó él mismo las herramientas necesarias: el primer navegador web, el primer servidor web, el primer sitio web de la historia. En 1991, la World Wide Web estaba oficialmente en línea. Y entonces, el caos se desató. En cuestión de meses, la web dejó de ser un proyecto de científicos y comenzó a expandirse como un virus imparable. Universidades, empresas, gobiernos, todos querían formar parte de esta revolución. Las primeras páginas web aparecieron, rudimentarias pero llenas de potencial. Luego, en 1993, llegó Mosaic, el primer navegador gráfico creado por Marc Andreessen. De pronto Internet dejó de ser solo texto y se llenó de imágenes, colores y enlaces que llevaban de un rincón del mundo al otro en segundos. Era el principio de la democratización digital. Ya no eran solo los científicos o los militares los que usaban la red. Ahora cualquiera con una computadora podía explorar nuevo universo. Y como en toda gran epopeya, cuando nace un nuevo mundo, también emergen los conquistadores. A mediados de los años 90, las grandes corporaciones vieron el potencial de Internet y entraron a la batalla por su dominio. Empresas como Microsoft, Yahoo y una pequeña startup llamada Amazon comenzó a moldear la web a su imagen. Pero había un joven inquieto, un soñador que estaba a punto de cambiarlo todo con una simple caja de búsqueda. Su nombre era Larry Page. Larry Page no era un simple programador. Era un visionario, un alquimista digital que veía patrones donde otros solo veían caos. Junto con su amigo Sergey Brin, creía que la web estaba creciendo demasiado rápido, convirtiéndose en un laberinto de información sin orden ni sentido. Millones de páginas, millones de enlaces, pero sin un mapa que guiara a los navegantes. Así nació Google. No fue solo un buscador. Fue el oráculo de la nueva era, un sistema basado en algoritmos que clasificaban la información como nunca antes. Ahora, cualquier persona con una pregunta podía escribir unas pocas palabras y recibir respuestas en segundos. El mundo cambió para siempre. Mientras tanto, otros titanes digitales emergían de las sombras. En los albores del nuevo milenio, aparecieron plataformas que transformarían la web en un espacio más social, más interactivo, más humano. 2004, Facebook. La gente ya no solo navegaba, ahora vivía en Internet. 2005, YouTube. El texto ya no era el rey. Ahora los videos capturaban la atención del mundo. 2007, el iPhone.
Internet dejó de estar atado a los escritorios y se volvió móvil, omnipresente, inseparable del ser humano. La red de los dioses se había completado. Lo que comenzó como un proyecto militar en la Guerra Fría, ahora era el tejido mismo de la civilización moderna. En menos de medio siglo, la humanidad pasó de la desconexión total a un mundo donde cada pensamiento, cada imagen, cada idea podía viajar al otro lado del planeta en un parpadeo. Pero como en toda epopeya, cada gran creación trae consigo una sombra. Y si la red que nos unió también pudiera esclavizarnos, el Internet había conquistado el mundo. Era el nuevo Olimpo, el fuego robado a los dioses y entregado a la humanidad. Pero con cada revolución, con cada gran avance, siempre hay un precio que pagar. Lo que antes era un faro de conocimiento, se convirtió en un espejo de la humanidad misma, reflejando tanto lo mejor como lo peor de nuestra especie. Las mismas redes que nos conectaron comenzaron a atraparnos. Los algoritmos se volvieron invisibles titiriteros, guiando lo que vemos, lo que creemos, lo que consumimos. La privacidad se convirtió en una ilusión, pues cada clic, cada búsqueda, cada conversación dejó un rastro imborrable en el ciberespacio. La desinformación se esparció como una pandemia, haciendo que la verdad se volviera un campo de batalla donde cada uno elige su propia versión de los hechos. El sueño utópico de un mundo interconectado comenzó a mostrar sus grietas. ¿Seguiríamos siendo dueños de la tecnología o ella se había convertido en nuestra dueña? Pero si la historia de Internet nos ha enseñado algo, es que nunca deja de evolucionar. Las mismas mentes brillantes que la crearon continúan moldeándola. La inteligencia artificial, la descentralización, el metaverso. La próxima gran revolución digital está a la vuelta de la esquina. Internet no es solo cables y servidores. Es la esencia de la humanidad, un reflejo de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y su historia apenas está comenzando.